Ciencia y Cañas está organizado por la Fundació Fisabio, la delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, la Universitat de Valencia, la Universitat Politécnica de Valencia y el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. Además, cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, recordar un poco la dinámica. Las y los ponentes tienen 10 minutos para su charla. Tenemos un cronómetro que sonará cuando falten 3 minutos. Y precisamente gracias a FECIT, que financia Ciencia y Cañas, os podemos regalar estos abanicos que tiene un eslogan, Living la Ciencia Abierta, que será el eslogan de la unidad de Ciencia Abierta de Fisabio, que luego lo utilizaremos al final de la sesión. Es un regalo para todos vosotros y vosotras, pero a cambio os pediremos, por favor, si podéis rellenar una pequeña encuesta de calidad sobre Ciencia y Cañas. En la mesa tenéis 2 QRs. Uno creo que es para pedir en la barra, ese no. Hay otro también, que pedid en la barra, sí, si queréis, claro, pero hay otro que os llevará directamente a la encuesta y os pediremos, por favor, que la rellenéis para valorar la sesión. Y vamos a empezar. Vamos a hacer fotos, vamos a grabar esto en vídeo. Si alguien no quiere salir, por favor, que lo diga ahora y que se ponga al final, ¿vale? Avisamos. Y empezamos ya. Mil gracias, Mila. Y empezamos en este caso con una crack de la divulgación. Ella viene de la Universitat Politécnica de Valencia, igual que yo. Le animamos desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación a que se lanzara a este bonito mundo de la divulgación y os va a sorprender, creo, a todos y a todas, y nos va a sorprender con un monólogo que ha ido preparando desde el Instituto ICITEC, un monólogo en el que nos va a explicar qué tienen en común los edificios y los lagartos. El monólogo corre a cargo de Luli Gerbaudo. Luli, adelante. Gracias. Creo que... Hola a todos. ¿Cuántos han pensado alguna vez en hacer lo contrario de lo que le dicen? Imagino que muchos, o al menos más de lo que lo admitiría en voz alta. Mi caso no es muy distinto. Durante mis estudios de ingeniería siempre me han dicho cómo debía diseñar o construir edificios. Todo muy metódico, muy reglado, pero yo no podía parar de pensar, vale, está muy bien construirlo, pero ¿cómo sería destruirlo? Y no me malinterpreten, no lo decía por afán de destructora. Lo pensaba como una forma de entender mejor las estructuras, porque si sabemos cómo se caen, sabremos cómo evitar que lo hagan. Y claro, como el mundo está un poco loco últimamente, terremotos, huracanes, inundaciones, y eso, sin contar los conflictos armados, dije, este es mi momento. Pero tranquilos, no voy a montar ningún comando especializado en destrucción en la Universidad Politécnica de Valencia, o al menos no por ahora. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora, para conocernos mejor, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que le tenga miedo a volar en avión? Seguramente muchos. Pero es curioso, ¿verdad? Porque siendo el medio de transporte más seguro, el miedo sigue estando ahí. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a vivir en su casa? Cuando están durmiendo, comiendo o haciendo alguna otra cosita más interesante. Pero les cuento algo, es más probable que se les caiga el techo encima a tener un accidente aéreo. No, uy. Dicen que las mejores ideas surgen cuando estamos relajados. Y es verdad, las grandes inspiraciones de nuestra historia rara vez nacen del estrés. Ahí tenemos a Arquímedes dándose un baño y gritando ¡Eureka! O al propio Newton relajadísimo mirando las manzanas caer. En el caso de nuestro equipo de investigación fue algo parecido. Estábamos mirando una película. Sí, una de catástrofes. Tenemos un gusto un poco raro. Hicimos una especie de experimento social. Empezamos a ver a nuestros acompañantes y nos dimos cuenta que había 3 tipos de personas ante la escena de una catástrofe. Primero, mis amigas, que se preguntaban, ¿cómo escapan los animales de ese edificio? Luego, mi madre, que se preguntaba, ¿cómo limpiarán los cristales? Y luego estoy yo, con mi equipo de investigación, un poco frikis, que nos preguntamos si con esa acción externa el edificio colapsa de esa manera. Pero les cuento algo, vamos a jugar un juego. Visualicen el juego dominó. ¿Lo tienen?
otra, luego otra. Ahora, imaginen que podemos detener esa reacción en cadena antes de que arrase con todo. Suena bien, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que proponemos. Edificios que no solo se mantengan en pie, sino que sepan protegerse ante colapsos desproporcionados. Uy, la diapositiva. Bueno, veo mucha gente en forma en la sala. Dicen que ahora es una muy buena época para escalar el Everest. ¿Alguno ya lo ha escalado o preferimos partidita de pádel y luego cerveza? Yo tengo clara la respuesta, pero les cuento algo, tal vez como excusa. Hoy en día, los atascos que se forman en la M30 un 1 de agosto no son nada en comparación con los que se forman allá arriba. Los montañistas, por seguridad, saltan entre sí mediante cuerdas. La idea es que si uno se cae, los demás puedan sostenerlo y evitar que se caiga. La continuidad de la cuerda funciona como una red de seguridad. Pero, ¿qué sucede si son varios los que se caen al mismo tiempo? Bueno, esta misma continuidad que debía protegerlos se convierte en un problema. En lugar de salvarlo, arrastra a todos al vacío. Un poco violento mi ejemplo, pero eso es exactamente lo que ocurre con muchos edificios actuales. Utilizan la continuidad estructural como una herramienta de robustez, que, ojo, en muchos casos funciona. Sin embargo, en situaciones extremas, esta continuidad puede jugar en contra, propagando el daño y causando un colapso generalizado. ¿Y cómo vamos a evitar esto? Inspirándonos en la naturaleza. ¿Han visto cómo se comporta una lagartija ante el peligro? Esta, cuando se siente amenazada, sacrifica su cola y escapa. Pues nosotros haremos algo parecido en nuestros edificios. Diseñamos edificios que ante situaciones extremas sean capaces de segmentarse y proteger el conjunto. Y no, ya sé lo que están pensando. ¿Cuántos documentales de Frank de la Jungla se vio esta? No, el edificio Lagarto... El edificio Lagarto no es la guarida de ninguno de los investigadores. Son los ensayos de escala real que estamos desarrollando. Además de ingeniería, es seguridad, sostenibilidad y más vidas salvadas. Es como jugar al Jenga con edificios reales. Removemos una columna, el play, removemos una columna y vemos que la torre se mantenga estable. Sí, pero no se trata de un avance científico. Se trata de construir un futuro más seguro y resiliente, porque al final del día no se trata solo de mantener los edificios en pie. Se trata de proteger a las personas que dependen de ellos para tener un hogar, una escuela y un lugar para tomar una birra con amigos. Pero la ingeniería no se trata solo de planos, números y materiales. Se trata de emociones. Todos tenemos en la cabeza algún edificio. La casa de nuestra infancia, la escuela donde aprendimos a leer, o ese lugar donde nos sentimos a salvo en medio del caos. Quiero que piensen en ese lugar para ustedes, por un momento. ¿Lo tienen? Ahora, imaginen que ese espacio deja de existir por una catástrofe inevitable. De eso se trata, no de estructuras frías y números, sino la ingeniería, cuando se hace con conciencia, tiene el poder de preservar historias, proteger recuerdos y garantizar un futuro. Mi nombre es María Luz y junto al equipo Building Resilient esperamos marcar un antes y un después en la forma de construir edificios para un mundo cada vez más impredecible. Muchas gracias. Ahora están derrumbando el edificio del antiguo Hospital de la Fe. Sí. Y es una imagen es dura de ver, ¿eh? Cuesta mucho. Sí. Ahí evidentemente se está cumpliendo lo que intentáis evitar, ¿no? En este tipo de construcciones, ¿o cómo lo están derrumbando? No, justamente ese tipo de edificio, el de la Fe, lo están derrumbando a propósito. Lo que nosotros intentamos hacer es un edificio lagarto. Es decir, cuando hay eventos extremos, no como si fuera un atentado terrorista o las propias guerras o un deslizamiento de ladera que rompe alguna parte del edificio, el edificio va a ser capaz de funcionar como un fusible, que normalmente mantiene la continuidad, porque la continuidad es buena en un edificio. Sin embargo, en estas situaciones, ese fusible actúa como lo que tenemos en nuestra casa. En las redes eléctricas de nuestra casa, cuando la red funciona normal, tenemos la heladera, la nevera, todo funciona espectacular. Pero cuando hay una alta de tensión, este fusible salta, entonces no nos rompe la heladera. Y sería algo igual en nuestro edificio. Saltaría esta especie de fusible estructural que estamos diseñando y el edificio, la mayoría del edificio se mantendría estable y podríamos salvar un montón de vidas.
prestó atención. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues mira, esto que nos explicas, es que estaba haciendo memoria ahora. Sí. La semana que viene hará justo un año, el 15 de mayo, si no me equivoco, que este trabajo que nos ha explicado Luli fue portada en Nature. Estaba mirando mi móvil, así que, Luli, mil gracias. De nada, un placer. Bueno, tomen mucha cerveza. Vale. Por primera vez en la historia de Ciencia y Cañas tenemos que esperar a que el reloj llegue al 0. Así que vamos a escuchar ese sonido un tanto estridente, pero bueno, voy... Y me he apuntado aquí en mi WhatsApp de mis cosas, que tenemos casi todo el mundo, el nombre de la siguiente crack también, que nos va a deleitar con su monólogo, sí, Violeta. Es Violeta Martínez Paricio. Violeta... Uy, viene. Violeta viene de la Universidad de Valencia, del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación, donde estudió uno, por cierto, y nos va a meter de lleno en un viaje de la fonología teórica al desarrollo de aplicaciones para mejorar la pronunciación. Violeta, adelante. Buenas tardes a todos. Yo quería comenzar dando las gracias a los organizadores por haber incluido la lingüística en esta edición de Ciencia y Cañas. La verdad que cada vez que conozco a alguien nuevo y le digo que soy lingüista y luego fonóloga, me miran con una cara, la gente no sabe a qué nos dedicamos los lingüistas. Entonces, lo que voy a hacer yo en mi presentación es compartir mi experiencia con vosotros y contaros cuál fue mi viaje desde el estudio de la fonología. Es una disciplina lingüística que estudia cómo se organizan los sonidos en las lenguas del mundo y cómo se representan en la mente de los hablantes y cómo esto me llevó luego a colaborar en el desarrollo de aplicaciones digitales que nos pueden servir para mejorar la pronunciación de segundas lenguas. Seguro que han estudiado alguna lengua, que no sea la suya, y ha habido siempre algún sonido, algún tono que se les ha resistido. Pues a eso me refiero. Este viaje fue un viaje real porque yo me formé como filóloga y lingüista en España, pero hace ya 16 años me marché a Tromsø, por encima bastante más del Círculo Polar Ártico, y allí estudié en un centro de lingüística teórica durante 4 años cómo las lenguas organizan sus consonantes y sus vocales en unas unidades abstractas, algunas les sonarán como las sílabas, otras no las habrán oído en la vida ni las oirán, pero de entre todas las lenguas, muchas de estas no hablamos como robots, aunque los robots cada vez hablan mejor, sino que algunas de las sílabas en las palabras se realizan con mayor prominencia, con más fuerza, ¿no? En español podemos poner la sílaba más fuerte en una de las últimas 3 sílabas. Tenemos palabras como maratón, donde ton es más fuerte, maleta, ¿no? La mayoría de palabras en español tienen acentuación en la penúltima sílaba o en la antepenúltima, como en fábrica de hielo. Pero luego hay lenguas más estrictas. En francés, por ejemplo, la sílaba fuerte tiene que ser la última. En checo y en húngaro, la primera. En polaco, casi siempre la penúltima. Junto a estas lenguas hay otras que para los lingüistas son una pasada, que tienen ritmo binario. ¿Qué significa esto? Admiten palabras más largas y hay más de un acento en la palabra y se distribuyen de manera binaria, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, ¿no? Como en música. Y otras más minoritarias, como el Chugak, que es una lengua que se habla en Alaska, o el Tripura Bangla, que se habla en India, tienen ritmo ternario. ¿Qué quiere decir? Que tienen palabras más largas, una fuerte, 2 débiles, una fuerte, 2 débiles, ¿no? Algo que parece tan aleatorio, nunca lo habrían pensado, pues hay unos principios muy claros de cómo se distribuyen. Por último, hay un grupo de lenguas muy mayoritarias que lo que tienen es que según cómo sean sus sílabas, si tienen vocales más largas, muchas consonantes, atraen el acento, como muchas variedades del árabe. Cuando yo ya me quería volver a España a continuar con mis investigaciones y pensaba que todo lo que había estudiado era fascinante, pero que no servía para nada, me surgió la posibilidad de bajar un poquito y irme a Trondheim, a la Universidad de Ciencia y Tecnología, y allí pasé a formar parte de un grupo interdisciplinar en el que ayudé a desarrollar una plataforma a la que pueden acceder con Internet para mejorar la pronunciación
de las lenguas que de algunas lenguas que estén estudiando. Pero antes de explicarles en qué consiste este tutor virtual, quería darles un poquito de contexto y explicarles que en el mundo se hablan más de 7.000 lenguas, muchas orales, pero centenares de lenguas también son signadas, y si se han parado a pensar con cuántos sonidos se necesitan, ¿no?, para construir cada lengua. El español, con solo 5 vocales y 18 consonantes, tenemos una lengua tan rica, ¿no?, que compartimos tantos millones de hablantes. Pero hay lenguas como el rotocas, una lengua papuana que se habla en Oceanía, en un país que hay arriba en el norte de Australia, que tiene solo 5 consonantes y 6 vocales. Y tienen una lengua igual de rica que la nuestra. En otro extremo tenemos el Xhosa, lengua oficial, una de ellas de Sudáfrica, la que hablaba Nelson Mandela, tiene más de 70 sonidos. En esta lengua, estos ruidos que hacemos en español a veces para hacer otras cosas, y son consonantes. Nosotros seríamos incapaces de decirlas con vocales, pero ellos sí que pueden. Pero de entre todas las lenguas del mundo, en realidad no tenemos más de un centenar de sonidos. Entonces, ¿por qué? Y es normal, ¿no?, porque todos tenemos el mismo aparato fonador como hablantes. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a veces pronunciar ciertos sonidos? La verdad es que los lingüistas no tenemos una respuesta para esta pregunta, pero lo que sí que sabemos es que los bebés nacen con un superpoder, y es que desde muy pequeñitos son capaces de discernir cualquier sonido en cualquier lengua. Pero conforme van creciendo, con muy poquitos meses de vida, se van centrando en solo lo que es relevante en su lengua y van obviando el resto. Se sabe, y hay muchos experimentos que lo confirman, que antes del año de vida los niños saben perfectamente cuál es su lengua y la distinguen de otras lenguas. Cuando vamos creciendo perdemos un poquito esa capacidad, aunque no de golpe, y luego ya nos cuesta más, ¿no?, y tenemos acento cuando hablamos otras lenguas. Eso no quiere decir que no podamos practicarlas y mejorarla. No pasa nada por tener acento, pero el problema es cuando ese acento te interfiere en la comunicación. Cuando ya estaba en Noruega y me comunicaba en inglés con mis amigos de otros países y los noruegos, les decía que tenía frío y me quería poner mi coat, mi abrigo, se morían de la risa porque habían entendido, goat, cabra. ¿Por qué? Porque yo estaba pronunciando ese sonido inicial, lo estaba pronunciando a la española, como en cañas o Coca-Cola, y en realidad es aspirada. ¿Qué quiere decir aspirada? Que se realiza con un soplo de aire, es coat. Yo no hacía eso. Ellos, como no oían esa aspiración, lo categorizaban de una manera distinta. Entonces, hay veces que es muy importante prestar atención a lo que decimos para decirlo de la manera correcta y que nos entiendan. Pero más allá, lo que se sabe es que la lengua nativa te condiciona mucho, ¿no?, cómo aprendes una segunda lengua, aunque hay muchos más factores. No solo nos dificulta aquellas consonantes y vocales que no tenemos, sino que tenemos que aprender a realizarlas en ciertas posiciones. El español y el tailandés tienen las consonantes que ven en la pantalla, la T, la S, la P y la K, que también están en inglés. Pero ¿qué pasa? Que en castellano y en tailandés aparecen en algunas posiciones que no aparecen en inglés. Por ejemplo, todos podemos decir hasta o asco sin ningún problema, pero ¿cuántos dicen me he parado en una señal de stop? Todos decimos stop. Sin habernos puesto de acuerdo, todos los españoles metemos una E. Los tailandeses también meten una E, pero la meten entre la S y la T. Los japoneses meten una U, los iraníes una I. ¿Por qué? Intentamos adecuarlo cuando vemos un inicio de palabra que no tenemos, lo reparamos. Y esto también lo hacemos cuando aprendemos segundas lenguas. Entonces, en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología eran conscientes de estos problemas y que además en las clases de idiomas normalmente conviven hablantes de muy distintas lenguas. Yo estudiaba noruego con hablantes de chino, de árabe, polacos, y cada uno tenemos unas dificultades cuando aprendíamos noruego. Entonces desarrollaron este tutor virtual, el KALST, que el prototipo se llama Pygmalion, y lo que hace es que te da ejercicios muy, muy básicos de pronunciación teniendo en cuenta tu lengua nativa. Actualmente permite practicar 6 lenguas: español, catalán central, noruego, inglés, griego y italiano. Y se compara con una base de datos que hemos desarrollado que tiene 500 lenguas. Así, al chino, que aprende español, no se le dan los mismos ejercicios que al italiano. Aquí pueden ver cómo funciona la base de datos, aunque no entiendan los símbolos fonéticos, fíjense en lo que está en rojo. Aquí he comparado un hablante de chino que quiere aprender español. Ven que en rojo está la B, la D y la G, porque son sonidos que les cuestan. En lugar de decir estudio, a veces dicen estudio, y luego la R y la L les cuesta mucho, ¿no? A estos hablantes les daremos ejercicios muy sencillos de percepción, de pronunciación y de ortografía para practicar la diferencia, por ejemplo,
entre alto y harto, ¿no? Lo pueden oír 2 veces, luego una tercera y tienen que decidir cuál es. Este ejercicio al italiano no le hace falta. Al español, ¿qué nos haría falta? Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo inglés, aparte de la aspiración, tenemos que aprender las vocales. No es lo mismo decir sheep con una vocal, con una i tensa y larga, que sheep con una vocal laxa, que significa barco. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar cuando nos iniciamos en esta lengua. Luego, por ejemplo, los franceses, que siempre habíamos visto ponen el acento en la última sílaba, cuando hablan español tienen que dejar de hacer eso, porque además en español es más común la penúltima. Tienen que aprender que no es lo mismo parque que parqué, plato que plató, que público, publicó o publicó. Y esto a nosotros nos parece obvio, pero a los franceses no, porque parten de su lengua nativa. Entonces, mi viaje está llegando ya a su fin. Mi labor en este proyecto ha sido asesorar en toda la parte comparativa y desarrollar los materiales para el español. Les dejo el enlace de Pygmalion porque es gratis y lo pueden usar si les interesan las 6 lenguas que tenemos. Y sí que me gustaría, para acabar, reivindicar un poco que se sigue invirtiendo también en humanidades, porque los de letras a lo mejor no salvamos vidas como otros científicos o los médicos, pero contribuimos a algo tan importante como es la comunicación entre los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de una ciencia muy distinta, pero me ha encantado la presentación y efectivamente hacen falta las ciencias sociales y las humanidades en nuestra sociedad, así que gracias. Y en todo esto, ¿qué papel juegan el tema de las pronunciaciones por ejemplo, una lengua entre las distintas regiones de España, por ejemplo, que a mí me fascina eso, que veo que puede ser incluso tan distinto como entre lenguas? Justamente me encanta que me hagas esa pregunta, porque este proyecto nació por la problemática que tienen en Noruega. Allí se enseña el bokmål, que es como la lengua escrita, pero lo que te enseñan en clase, si vives en Tromsø, donde yo vivía, suena completamente diferente a lo que hablan en Oslo. Entonces, el KALST y el Pygmalion nació para familiarizar a los aprendices de noruego con los 4 dialectos básicos del noruego, porque es muy distinto lo que se habla en el norte, en el este o en el sur. Entonces, actualmente, en lo que respecta a la parte del español, yo solo he podido desarrollar la parte del castellano, ¿no? Pero la idea es que se vayan incorporando más dialectos. Por ejemplo, mis compañeras de Barcelona han hecho el catalán central, a mí me encantaría que nos financiaran y hacerlo para el valenciano. Entonces, no sé si va por ahí tu pregunta o queremos incluir toda la variación dialectal. ¿Qué papel juega en el aprendizaje? También, si vienes del español que no distingue de la C y aprendes una lengua que la tiene, pues tendrías que seleccionar ese dialecto porque igual lo tienes que practicar, aunque no creo que costara. Muchas gracias. No, mi pregunta no iba sin ninguna segunda intención, era solo curiosidad. Gracias. Sí, que los dialectos son muy importantes y en realidad los dialectos son lenguas. Entonces, nadie habla, la lengua no existe, todos hablamos dialectos. Es que muchas veces la palabra dialecto tiene malas connotaciones, pero es porque gente que no sabe de lengua habla de lengua. Yo voy de pregunta malintencionada. A mí es que lo del catalán central me ha dejado alucinado. El catalán de Barcelona. Porque tienen más vocal. Que estaba el catalán occidental, el catalán oriental, pero el catalán central pues no sabía quién era, entonces era bueno de qué pueblo era. Es el de Barcelona. Entonces sí que no entiendo nada. Bueno, pues la variante Claro, que es malintencionada. Hay muchos catalanes o valencianos o como lo quiera llamar, pero no es lo mismo. Si vive en Barcelona van a decir policía con reducción vocálica. En Valencia decimos policía. Entonces, por eso quería matizar que no es la variedad que hablamos aquí, la que está implementada ahora es la que te sirve si te vas a Barcelona. Pero si alguien quiere financiar la del valenciano, no se necesita mucho dinero. Espera, Violeta, espera, que hay otra pregunta. Hola, una pregunta. Has dicho que Pygmalion ahora tiene 6 lenguas. ¿El objetivo es ir ampliando, introducir nuevas lenguas? Sí, de hecho, lo que pasa que es un poco difícil, pero ahora el equipo con el que yo colaboraba está tratando de pedir un macroproyecto para hacerlo para las lenguas sami, creo que en español se llaman las lenguas laponas, que en Noruega ha habido mucho conflicto y entonces la idea es incrementarlo. Entonces, en realidad,
como ya está la plataforma hecha, el problema en realidad es que nos faltan informáticos, porque hay muchos lingüistas que quieren, es fácil de crear los materiales con un poquito de tiempo, pero hacen falta informáticos porque el CALST, que es la plataforma a la que aún pueden acceder, va muy lenta, porque hacen falta informáticos que nos ayuden y nunca se consigue financiación para eso. Entonces, las lenguas se pueden implementar de manera muy rápida, como ya está hecha la plataforma. Son ejercicios muy sencillos de percepción, de pronunciación, tampoco es nada del otro mundo, pero es bastante útil cuando te estás iniciando en una lengua. Entonces, la idea es sí, extenderlo. Yo veo que estáis todos financiados por temas nacionales. Mi investigación concreta la financia ahora España, pero el CALST español se pudo hacer con financiación europea. Vale, vale. Sí, en un proyecto que en realidad no era de lengua, era de cómo se integran los inmigrantes cuando llegan a distintos países y por eso se pudo hacer, gracias a este proyecto, el español, el catalán, el italiano y el griego. Sin ese dinero, y todo lo noruego lo habían financiado en Noruega antes. Entonces, esto es un proyecto que yo llevo desde el 2014 colaborando con ellos. Y ellos ya llevaban tiempo sin mí. Pues a seguir con ello. Gracias. La siguiente investigadora es Consuelo Borrás. Ella es investigadora principal del Grupo de Investigación en Envejecimiento Saludable, Mini-Aging de Incliva y catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia. Y esta tarde nos desvelará los secretos moleculares del envejecimiento saludable. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Gracias por organizar estas sesiones que tan interesantes son. Y lo primero que tengo que deciros es que solo por estar aquí ya estáis envejeciendo saludablemente, así que hay que darnos un aplauso porque empezamos bien. No sé si la presentación... Bueno, vamos a hablar de secretos moleculares de envejecimiento saludable. No os voy a maltratar con muchas moléculas. Vamos a intentar ver qué es eso de envejecer, aunque todos lo experimentamos, y cuándo empezamos a envejecer, etcétera, etcétera. ¿Realmente qué es eso del envejecimiento? El envejecimiento, fijaros, es un proceso... Bueno, os puedo tutear, ¿verdad? Yo es que me siento más cómoda, si os parece bien. Es un proceso universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que es un proceso que nos pasa a todos. Todo y todos envejecemos. No podemos no envejecer. Porque ¿cuál sería la alternativa a no envejecer? Morirnos. Así que tenemos que estar contentos de envejecer. Hay que cambiar un poco el chip. Porque envejecer realmente es algo bueno. No envejecer es lo que no sería positivo. Es un proceso progresivo, cada vez vamos acumulando esos cambios que se producen con la edad. Y otra cosa importante es que es un proceso intrínseco. ¿Qué quiere decir esto de que es intrínseco? Pues quiere decir que aunque nos metiéramos en una burbuja y no tuviéramos nada alrededor nuestro que pudiera dañarnos, solo por el propio funcionamiento de nuestro organismo vamos a envejecer sí o sí. Así que es un proceso intrínseco, pero la buena noticia es que sí, todos esos factores ambientales que nos rodean pueden hacer que se modifique nuestra velocidad de envejecimiento. Por eso unos envejecemos más rápidamente o más lentamente, quisiera pensar yo para mí, pero en realidad envejecemos a distintas velocidades, en parte por nuestra genética, pero sobre todo por el ambiente que nos rodea. Y por eso somos capaces de modificar cosas que nos hagan envejecer saludablemente, aunque, como os digo, es un proceso intrínseco que nos va a pasar sí o sí y que al final va a acabar con la muerte. Pero ¿cuál es la definición que más me gusta a mí de envejecimiento por esa parte positiva? En realidad, el envejecimiento, cuando yo lo explico así desde un punto de vista práctico, es algo que lo que nos ocurre es que disminuye nuestra capacidad de adaptarnos a los distintos estreses a los que nos vemos sometidos. Es decir, en condiciones basales, el envejecimiento no nos va a provocar ninguna alteración que vayamos a notar. Lo vamos a notar cuando hay algún estrés. Por ejemplo, yo voy andando por la calle y me tropiezo porque hay una piedra en el camino. Si soy más joven, cuando me tropiezo tengo reflejos posturales suficientes como para no caerme. El estrés es la piedra, me ha hecho tropezarme, soy joven, no me caigo. ¿Qué pasa cuando soy un poco más mayor? Que ante la misma piedra y el mismo estrés, mis reflejos posturales ya no son los mismos y puedo tener el riesgo de caerme. Si no estuviera la piedra, a mí me da igual ser un poquito más mayor. Esa es un poco la idea, ¿vale?
Dentro de todos esos estreses hay un estrés muy conocido, que todos conocen, que es el estrés oxidativo. ¿Qué es eso del estrés oxidativo? Solo para aclarar, a mí me gusta mucho esta imagen en la que se ve un radical libre, con su cara de malo, que en realidad es un radical libre porque se dice técnicamente que tiene un electrón desapareado en su capa de valencia. En realidad, ¿qué es eso? Pues fijaros, ese puntito de aquí, que en vez de estar junto con otro, todos queremos emparejarnos, pues el pobre electrón que está en este radical libre, lo que quiere también es emparejarse y para ello, ¿qué hace? Se lo roba a otro, le ha robado la novia. ¿Qué pasa cuando te roban la novia? Que te quedas, iba a decir una palabrota, te quedas fastidiado, ¿vale? Pues eso es lo que le pasa a la molécula de al lado, en este caso que se ha quedado oxidada. ¿Qué es eso del estrés oxidativo? Pues cuando este proceso se produce muchas veces y hay muchos radicales libres que roban la novia a otro, o el novio, está fastidiando a muchos más y está produciendo daños colaterales que al final van a desencadenar en uno de los procesos que se asocia a este estrés oxidativo, que es el envejecimiento. Bien, y en realidad, ¿qué es lo que nos pasa? Hemos dicho que lo que nos ocurre es que disminuye nuestra capacidad de adaptación ante distintos estreses. A mí me gusta utilizar esta metáfora que es la batería de la adaptación. ¿Qué es lo que nos pasa a nuestros teléfonos móviles? Cuando lo compramos, nuestra batería funciona perfectamente. La cargamos, se recarga del todo y dura durante un tiempo hasta que llega un momento que la recargamos y ya no se recarga tan bien y por eso al final se agota antes la batería y resiste peor durante el día, ¿vale? Pues eso es un poco lo que nos pasa con la edad. O bueno, eso me gusta a mí a veces decir, ¿no? Es nuestra pila interna que nos permite adaptarnos a cambios, retos y situaciones de estrés en la vida. Cuando somos jóvenes está completamente cargada y tenemos energía. ¿Para qué? Pues para afrontar el día a día realmente. Tenemos energía para afrontar cambios de rutina, enfermedades, retos laborales o personales. Pero ¿qué pasa con el paso de los años? Con el paso de los años, con el paso del tiempo, se vuelve más difícil recargar esta batería. Hemos perdido capacidad de adaptación a todas esas cosas que acabamos de decir, como por ejemplo recuperarse de un estrés, adaptarse rápidamente, mantener energía constante o recargar la propia batería. Y bien, ¿cuáles son las cosas que agotan nuestra batería? Perdón. Pues el mal descanso, el sedentarismo, el aislamiento social, la sobrecarga de tareas. Y fijaros que todas esas cosas, en principio, podemos al menos intentar corregirlas. Pero hay cosas que no podemos corregir también y que van a ir agotando nuestra batería. Enfermedades o infecciones, pérdida de seres queridos, contaminación. Ya sabemos qué es lo que agota nuestra batería, pero obviamente lo que queremos saber es qué es lo que la recarga. ¿Qué cosas podemos hacer para mantener esa batería lo más viva posible o lo más cargada posible? Dormir bien son las cosas que ya sabemos, ¿eh? De hecho, ya veréis que luego acabaremos con una receta que, en fin, desde hace muchos años se sabe y aquí estamos estudiando, 25 años llevamos estudiando el envejecimiento en nuestro grupo, pero bueno. Dormir bien, moverse a diario, comer de forma equilibrada, gestionar vínculos sociales, disfrutar del estrés bueno, del estrés positivo, porque fijaros, por ejemplo, yo estoy aquí arriba y esto produce un cierto estrés, pero es un estrés bueno que te mantiene alerta, que hay en realidad distintos tipos de estreses. Y disfrutar también de momentos de calma, porque ahí es donde surgen las ideas, como decían, no sé dónde están, en la primera charla. Bueno, mitos del envejecimiento. Me gustaría decir algunos mitos. ¿Cuándo empezamos a envejecer? ¿Cuándo empezamos a envejecer? ¿Cuándo pensáis que empezamos a envejecer? Casi desde que nacemos. En realidad, cuando nacemos, tenemos un proceso de desarrollo y de crecimiento, que es como ir ganando batería, pero cuando acaba nuestro desarrollo es cuando realmente empezamos a envejecer. A los chicos de medicina que están en clase siempre les digo, chicos, lo siento, pero ya estáis envejeciendo. En realidad empezamos a envejecer muy pronto y lo que notamos cuando somos más mayores son los síntomas de ese envejecimiento. Por tanto, cuanto antes empecemos a tratar de envejecer saludablemente, antes o mejor llegaremos a las condiciones de mayores. El envejecimiento no es una enfermedad porque nos pasa a todos. Y las enfermedades no nos pasan a todos. La diabetes no nos pasa a todos. La
¿vale? El envejecimiento no es una enfermedad, nos pasa a todos. Voy a pasar esto un poquito, porque si no, no llego ni, vamos. Y no es lo mismo edad cronológica que edad biológica. ¿Qué es la edad cronológica? La que dice nuestro DNI, en función del año que hemos nacido. Sin embargo, nuestra edad biológica es la que realmente tenemos. Y esa es precisamente la que podemos modificar con, en general, hábitos saludables, por decirlo rápido. En realidad, lo que queremos es retrasar el envejecimiento buscando un envejecimiento saludable. ¿Cómo podemos hacer eso? Se sabe cosas que podemos hacer. Para buscar un envejecimiento saludable podemos evitar las enfermedades, por ejemplo con las vacunas o por ejemplo intentando no tropezar con esa piedra, intentar evitar estreses que tengan que ver con enfermedades, etc. Mantener la función física, hacer ejercicio físico, reglado, coordinado, etc. Mantener la función mental, aquí lo estamos haciendo ahora mismo, si me estáis escuchando por lo menos, o si estáis pensando en vuestras cosas también. Y como último punto, fijaros, siempre lo dejo al final, disfrutar la vida. Desde luego es lo que estamos haciendo hoy aquí. Ciencia y cañas, no hay nada mejor para disfrutar la vida. Disfrutar la vida en el sentido de, sobre todo, adaptarse a los estreses emocionales que podamos tener. No es disfrutar la vida de pasárselo bomba, que también, sino también afrontar bien esos estreses. Voy a pasar un poco alguna diapo, más así, ¿vale? Porque si no, no me va a dar tiempo. Mirad, hicimos un estudio en el que estudiamos por qué las mujeres viven más que los hombres, porque no sé si lo sabéis, pero sí, la edad media de las mujeres es mayor que la de los hombres. Vimos que los estrógenos eran uno de los factores que podía aumentar la longevidad de las mujeres frente a los hombres porque son potentes antioxidantes, entre otras cosas. Pero los estrógenos no van a ser positivos en cualquier situación. Si yo ahora os digo a los hombres que os toméis estrógenos para vivir un poquito más, me vais a decir que no, porque son feminizantes, porque en las mujeres pueden hacer algunos efectos. Acabo enseguida. Entonces pensamos, bueno, pues en vez de estrógenos vamos a buscar otros moléculas que sean parecidas, y estos son los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son los estrógenos de las plantas, que por ejemplo están en la soja. Y de hecho, si veis en esta gráfica, el país que menos tasa de mortalidad, en este caso por enfermedad coronaria, tiene es Japón, que comen mucha soja y hacen otras cosas, obviamente. Pero esta gráfica a mí me viene muy bien porque si fijáis en los tres siguientes países, Francia, España e Italia, nosotros no tomamos soja habitualmente, pero ¿qué bebemos? Vino tinto. Y el vino tinto resulta que tiene fitoestrógenos. Y esto lo vamos a coger con pinzas, aunque voy muy rápido porque se me ha pasado el tiempo, perdón. Lo vamos a coger con pinzas porque obviamente se recomienda vino tinto siempre que sea en cantidades moderadas, repartido a lo largo de la semana. Y cantidades moderadas es entre, yo siempre digo una, mi jefe siempre dice 2 copas al día, ¿vale? Pero hay que controlar. Por supuesto que no hay ninguna enfermedad, por eso no se debe recomendar en realidad, porque a veces no sabemos que tenemos un problema hepático. Por eso lo de con pinzas, ¿vale? Pero también ayuda a disfrutar y hemos dicho que hay que disfrutar para envejecer bien. Bueno, pues hicimos un estudio con vino tinto y ¿qué hicimos? Pues se lo dimos a las moscas y dijimos, bueno, a ver, las moscas de la fruta, las que aparecen cuando se te pudre alguna fruta, esas pequeñitas, están muy bien caracterizadas genéticamente y son muy fáciles de estudiar. Entonces a las moscas les dimos vino tinto. Un vino tinto normal, bueno, normal no, elegimos unos cuantos y probamos unos cuantos, de hecho. Y un vino tinto al que le quitamos el alcohol, para ver si el alcohol realmente estaba produciendo un daño. Y fijaros, esto simplemente nos dice cuánto viven las moscas. Las moscas que no toman vino viven menos, porque fijaros que la curva no se aleja demasiado hacia la derecha. Cuando toman vino viven más y cuando toman vino sin alcohol viven más aún. ¡Qué guay! ¡Qué guay si eres mosca! Esto hay que demostrarlo en los humanos, pero en los humanos es muy difícil, porque ¿cómo demuestras en humanos que tomar vino puede relacionarse con una mejor longevidad? Porque los humanos hacemos 1000 cosas distintas además de tomar vino. Uno se levanta a tal hora, otra... Me estoy enrollando, ¿puedo un poquito? Perdón. Hacemos cosas muy distintas. Entonces los estudios que son nutricionales generalmente son epidemiológicos con grandes poblaciones, pero nosotros no podíamos hacer grandes poblaciones. Así que nos fuimos a la población que pensamos que era más homogénea entre ellas, dentro de todo, y nos fuimos a las monjas de clausura. Así que pasamos de las moscas a las monjas. Y
nos fuimos a 2 conventos a los que, bueno, tuvimos que pedir permiso al arzobispo y de todo. Esto fue un estudio muy, muy chulo, la verdad. Y, fijaros, les dimos vino a las monjas. Las monjas tomaron vino durante 2 semanas y medimos algunos parámetros, no la longevidad, obviamente, pero sí parámetros que medimos en el laboratorio que se relacionan con una mejor longevidad, como enzimas antioxidantes, que como os he contado antes, pues los antioxidantes van a prevenir estrés oxidativo, y resulta que las monjas, fijaros, sobre todo esta, fijaros aquí, una pasada, le hizo muchísimo efecto. Bueno, el caso es que el vino tinto pues parece, ya os he dicho con pinzas, que tiene de verdad efectos beneficiosos. Voy a pasar a lo último ya. Bueno, también hemos estudiado los centenarios, hemos visto qué características genéticas tienen, porque ellos viven mucho, pero sobre todo viven muy bien hasta el final de sus días, que es lo que nosotros queremos. No queremos vivir muchísimo si estamos mal, queremos vivir lo máximo posible, pero bien. Y eso es un poco la idea de estudiar a los centenarios. Y lo que vimos es que los centenarios y sus descendientes también, cuidado, si tenéis familiares centenarios, se parecen más genéticamente a los jóvenes que a las personas mayores. Así que, bueno, pues efectivamente se sabe qué cosas pueden tener los centenarios que les hace vivir tanto. Por último, la comunicación celular. Volvemos a la comunicación, pero en este caso celular. La comunicación celular es uno de los procesos que también se altera con la edad, de modo que nuestras células, cuando construyen las frases, no son capaces de comunicar bien a la de al lado lo que le quieren decir, como sería el caso que hay aquí. ¿Piensas hacer qué vamos hoy? Podemos más o menos entenderlo, pero hay una comunicación alterada. Nosotros hemos hecho estudios utilizando vesículas extracelulares, que son unas cositas que liberan las células para comunicarse con las de alrededor, y restaurando esa comunicación, volvemos a decir qué vamos a hacer hoy y nos entendemos, somos capaces de recuperar un poco ese fenotipo envejecido en animalitos que son mayores. Así que, como en Ciencia y Cañas, cuando la comunicación fluye, pues todo tiene sentido, ¿no? Y con una caña muchas veces la comunicación fluye mejor también. Mirad, estos son los ratoncitos. Unos son todos mayores, unos están tratados con las vesículas, hemos mejorado la comunicación, y otros no. Y no sé si puedo hacerlo yo desde aquí, si no, ¿le puedes dar play a los 2 vídeos? Madre mía, me pasa un montón, perdón. ¿Y ahora el otro a la vez? Vale. Ay, a la vez. En teoría se puede. Vale. ¿Qué ratones pensáis que están tratados con las vesículas? Me agacho. ¿Derecha o izquierda? ¿Quiénes se mueven más? Derecha. Fijaros, son todos hermanos. Y sin embargo, a unos les hemos restaurado la comunicación. Es súper importante la comunicación. Y fijaros que están como más jóvenes, curiosean, etcétera, etcétera. Y ahora sí que acabo con un refrán que son los consejos para vivir 100 años, que no es mío en realidad, que lo propuso el doctor Letamendi en un libro que se llama Lecturas, y que me encanta porque él lo propuso como reglas de higiene, pero ahora cuando lo veáis veréis que no sé qué hago yo estudiando el envejecimiento durante tanto tiempo. Porque, mirad, ahora, vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. No se puede decir mejor todos los consejos para vivir o tener un envejecimiento saludable. Con esto acabo. Muchas gracias a mi grupito en la universidad y en Incliva. Y muchas gracias y gracias por vuestro tiempo extra. Es que como me he pasado, digo, igual ya lo de las preguntas. ¿Alguna pregunta por aquí? Yo tengo una pregunta. Tema, por ejemplo, de la TRT, el tratamiento de reemplazo de testosterona. ¿Hormonal sustitutivo? Sí, ese tipo de procesos, porque se conoce el tema de gente famosa que se dice que lo está haciendo y parece mucho más joven. ¿Pero te refieres el de testosterona? con testosterona? Sí.
el sustitutivo, no... Sí. Nosotros hicimos también estudios con testosterona y en parte la testosterona tiene algunos efectos beneficiosos en lo que es masa muscular, etcétera, con lo cual podría tener efectos positivos, pero tiene efectos indeseables que yo desde luego no lo recomendaría. Yo me refiero a los que buscan este tipo de tratamientos, que buscan el tratamiento de un nivel basal, no... Sí, de reposición. De reposición. Yo en los hombres no lo veo. En las mujeres, los estrógenos, que sí que bajan más drásticamente, la testosterona en los hombres no baja tanto como para que sea un problema perder un poco de testosterona. A lo mejor recomendaría otra cosa en vez de testosterona. Sí que recomendaría cosas, pero mejor hacer ejercicio, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Entonces, por lo que has nombrado de los estrógenos, por ejemplo, las mujeres que tienen menopausia precoz, ¿tienen un envejecimiento prematuro? Sí, en principio, si no se tratan correctamente, sí, pueden tener un envejecimiento. Hay estudios en los que se ha hecho una cosa que se llama reloj epigenético, que lo que miden es la edad biológica de las mujeres y se ha hecho en menopausia. Y se ha visto que la edad biológica de las mujeres aumenta después de la menopausia. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues intentar llevar la menopausia de la mejor forma posible y si es precoz, normalmente siempre van a recomendar terapia hormonal sustitutiva. Otra cosa es que luego se pueda hacer o no, pero hay sustitutos de esos estrógenos, fitoestrógenos o lo que sea. ¿Alguna más? Ya. Paramos aquí. Muchas gracias. Gracias. Disculpadme. Bueno, pues seguimos con la representante del CSIC, que es Salenis Bedoya. Viene del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, del CIDE, que es un centro mixto del CSIC, de la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Y ella nos va a hablar de clima. Ella trabaja en el Climatolab, es estudiante de doctorado allí, y estudia en clima, y ella concretamente estudia una cosa que es la brisa de marina. Y nos va a decir pues, si refresca en verano o no, o qué está pasando con eso. Hola, pues ya como os contó Isidoro, yo soy Salenis Bedoya. Este no es el tipo de letra que elegí, así que como las proyecciones climáticas. Tú esperas una cosa y resulta lo peor. Pero bueno, empecemos hablando del verano, que ya se acerca. Y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Playa. ¿Mejor? Playa. Abuelas en las terrazas. Brisa, por supuesto, pero ¿qué es lo que realmente significa? Pues se vienen olas de calor, se vienen temperaturas extremas, y a eso le sumamos que tenemos circulación sinóptica de poniente, que viene de la meseta y está más reseco, pues surgen algunos efectos colaterales. Pero, ¿qué tiene todo esto de cierto? Pues efectivamente, la región del Mediterráneo se está calentando a una velocidad mucho más rápida que la media del planeta, ¿no? Y es por eso que se le conoce como un hotspot climático. Es decir, en esta zona estamos viendo con una señal mucho más clara los efectos del cambio climático. Pero no lo veamos todo muy mal. No es el año más caliente de vuestra vida, no es el verano más caliente de vuestra vida. Es el más frío del resto que vendrán. Pero bueno, si el Mediterráneo se está calentando tan rápido, esto quiere decir que las superficies terrestres y oceánicas lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el océano tiene una capacidad calorífica muy alta. Entonces, aunque se esté calentando, al igual que la Tierra, pues no cambia su temperatura tan rápido, porque absorbe más calor. Es por eso que gracias a esa capacidad calórica, cuando nos metemos al mar en verano, pues no se siente como si fuera lava. Gracias a estas diferencias térmicas, estas diferencias entre la Tierra y el mar, es que podría soplar la brisa, es el motor que hace que sople la brisa. Nosotros hemos visto en los últimos 40 años que este gradiente térmico, como le llamamos nosotros, está aumentando en toda la cuenca del Mediterráneo. Perdón que yo suelo poner el color del fondo gris, pero aquí no se ve, pero por si no se puede observar,
Todos estos puntitos que hay aquí son estaciones meteorológicas o localidades en el Mediterráneo español. Y qué suerte que he puesto España para que más o menos se vea que por aquí está Valencia. Pero bueno, como os he dicho, gracias a que la Tierra se calienta más durante el día que el océano, es que la brisa marina se pone en marcha. Entonces, el aire que está sobre tierra, que es más cálido, que es más ligero, se va elevando, ¿no? Esto genera un espacio, un vacío que se tiene que reemplazar. Y es allí cuando entra el aire que viene sobre el mar, que es mucho más, pues que está cargado de humedad, de vapor de agua, y nos refresca, y entonces estamos, mira qué rica esta brisa que está entrando. Este aire más húmedo recorre kilómetros, puede recorrer hasta 100 kilómetros hacia adentro, ¿no? O sea, puede llegar a Albacete o a Teruel. Pero a medida que va recorriendo kilómetros, también se va calentando y va elevándose, generando estas nubes que nosotros le llamamos cumulonimbos y que pueden generar precipitaciones en el interior. ¿Cómo se observa la brisa marina en los mapas meteorológicos? Pues justo podemos ver, voy a ver si sirve el puntero, sí, justo podemos ver aquí el punto exacto en que el viento en este día del mes de agosto venía de poniente, es decir, del oeste, todo el día y de repente, es decir, tierra-mar, y de repente entra la brisa a las 4 de la tarde. Y este fue el día, que no sé si os acordáis de ese día horrible, en el que la estación meteorológica del aeropuerto de Valencia alcanzó su récord histórico de 45,6 grados centígrados. Pues entra la brisa a las 4 y la temperatura en menos de media hora ha bajado 10 grados centígrados. Y así estábamos todos en las terrazas, como nuestra amiga la cabra. Entonces, nos hacemos varias preguntas, ¿no? Si el motor de la brisa está cambiando por el producto del cambio climático, la pregunta es, ¿están cambiando también las brisas marinas? Pues nosotros lo que hemos hecho es estudiar 40 años de registros de brisa. Y lo que hemos observado es que efectivamente la brisa se está haciendo mucho más frecuente, pero especialmente en invierno, en primavera, no tanto en verano es más heterogéneo. ¿Cómo podríamos explicar esto? Pues nosotros creemos, o se sabe, que los anticiclones están también aumentando cada vez más en invierno. Esto significa que hay más estabilidad atmosférica, que hay menos nubes, que la radiación, pues que como hay menos nubes, los rayos solares pueden penetrar mucho mejor y hacen que haya esta diferencia térmica que permite que se desarrolle la brisa. Pero ¿qué ocurre con la magnitud, intensidad o velocidad de la brisa? Pues se está debilitando. Y hemos encontrado que en toda la cuenca del Mediterráneo, pues como podéis ver, los triangulitos azules, aunque son menos intensas, pues se están debilitando. Y ojo, que esto también significa que están siendo más débiles en verano. Esa brisa que refresca, pues ya no refrescará tanto. Y es como cuando se te estropea el ventilador y dices, no, llévame a mí, no te lleves al ventilador, ¿no? Pero bueno. ¿Qué podría estar explicando estos cambios en la velocidad, intensidad o magnitud de la brisa, como le queráis llamar? Pues efectivamente el calentamiento del Mediterráneo tiene mucho que ver, pero yo quiero hacer especial énfasis en las olas de calor, porque cuando estudiamos cómo es la intensidad de la brisa en días con olas de calor y en días sin olas de calor, lo que nos damos cuenta es que sistemáticamente en toda la cuenca del Mediterráneo, cuando hay una ola de calor, la brisa es mucho más débil. Y esto pues, no es un buen panorama. No es un buen panorama porque efectivamente se sabe que las olas de calor van a ser cada vez más severas, más largas, más frecuentes. Y bueno, adelante, yo con 40 grados no voy a ningún lado, también te digo. Pero bueno, recapitulemos un poco. Bueno, perdón. Sí, recapitulemos un poco. Las brisas son cada vez más frecuentes, las brisas son cada vez más débiles. El calentamiento del Mediterráneo y las olas de calor podrían estar explicando esto. Pero ¿qué pasa si os contara que además las brisas son cada vez más secas? Porque hay cambios antropogénicos en el uso del suelo, que es que estamos construyendo en zonas donde antes habían humedales, zonas de vegetación, marjales, y la brisa tiene menos humedad, o sea, ya viene con la del océano, pero esta humedad que recoge en tierra ya no la tiene disponible para precipitarse en zonas de interior. De hecho, investigadores del SEAM descubrieron que cada vez hay menos tormentas de verano asociadas a la brisa.
Así que si para nosotros que estamos aquí en Valencia, en zona costera, el panorama no es muy agradable, os podéis imaginar cómo están los de Albacete o Teruel. Es que, vamos a ver. Pero bueno. Brisas más secas, brisas más débiles, temperaturas más altas. Nuestro próximo verano, pues igual es en la cueva. Igual deberíais conservar este abanico que muy amablemente nos han regalado hoy. Y nada, por último, recordaros que si en el próximo Festival de Cometas de Valencia no se eleva lo suficiente o no sopla el viento, es porque la brisa marina cada año se debilita un poquito más. Y muchas gracias. En realidad, ¿esto cambia por igual en todas partes? No, es un fenómeno muy local que bueno, puede variar por otros, porque a lo mejor el contraste térmico pues también es muy desigual en cada región del mundo, del Mediterráneo, donde sea, y entonces no está cambiando igual. De hecho, justo os mostraba en algunas de las diapositivas que por ejemplo, en verano este debilitamiento era muy heterogéneo. Había zonas con mayor debilitamiento del Mediterráneo y otras que en cambio sí que aumentaba la velocidad de la brisa. ¿Y va peor? Bueno, sí, va peor. Va peor. No hay mucho. ¿Podríamos hacer algo para...? O sea, ¿hay alguna forma de revertirlo o es un punto ya no de retorno o qué? Bueno, sí que es cierto que cada vez estamos alcanzando un punto de no retorno en cuanto a cambio climático se refiere, en cuanto a niveles de calentamiento, pero esto sobre todo, pienso yo, que tendríamos que crear políticas más sostenibles, ¿no? Pero bueno, esa sería la respuesta. ¿Por aquí también había? ¿Dónde? Hostia. Espera. ¿Aquí? Espera. Sí, claro, perdón. Sí, mencionabas como que la brisa había perdido un poco el motor. Entonces, me preguntaba si, por ejemplo, la urbanización era un factor que podría afectar a cuánto se podría dispersar la brisa. Es decir, no sé, en zonas rurales donde tenemos suelos que son más permeables, ¿sería el mismo efecto o no? Sí, de hecho, bueno, estos gráficos que os he mostrado son tendencias y yo he encontrado tendencias completamente opuestas cuando, por ejemplo, en la estación de Valencia Viveros versus la estación de Valencia Aeropuerto. En la estación de Valencia Viveros la tendencia es a disminuir, mientras que en Valencia Viveros es a aumentar, y es porque efectivamente los edificios tienen un efecto, que no sé si, ya que estamos hablando de viento y que nos gusta el viento y el clima, no sé si sabéis que los vientos globales terrestres están disminuyendo, y es un fenómeno que se llama stealing, y entre muchas de las causas que se plantean, una es el robo, los edificios, los árboles, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también para cuánto contribuye o cuánto ruido también está haciendo en los datos. Esto lo tenemos en cuenta normalmente, pero sí. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, gracias Ale por la presentación, ha sido tremenda. Y aunque la letra no sea la que te gustaba, pues yo creo que ha salido muy bien. Bueno, me gustaría preguntarte, porque en una de las primeras gráficas ponía que se veía como que la diferencia entre la temperatura de la Tierra y del mar se iba a incrementar con el paso de los años. No sé si, a ver... Perdón. Ahí. Esa. Ahí. Eso, en teoría, no haría como que las brisas se incrementasen con el calentamiento global en lugar de debilitarse. Muy buena pregunta, pero primero que nada decir que no son proyecciones, son datos del pasado, de los últimos 40 años, pero tu pregunta es muy buena porque exactamente nosotros esperaríamos que un mayor gradiente aumentara la velocidad de la brisa y por ejemplo sí que lo hemos visto con las rachas máximas, que es este viento repentino, que es el frente de brisa, cuando entra, estas están aumentando. Sin embargo, nosotros creemos que el mecanismo que está detrás de la velocidad de brisa va un poco más allá, que es una diapositiva que efectivamente no se mostró, y es que cuando tenemos, la voy a poner, ¿vale? Perdón, porque si no, no os puedo explicar bien. Sería
esta siguiente, que no se observa. Aquí otra vez tenemos el Mediterráneo inexistente y aquí tenemos una masa de aire cálido continental que viene del norte de África o del subtrópico. Cuando este aire viene en altura, lo que hace es que todo este aire cálido que está subiendo por aquí, pues como ya tienes aire cálido arriba, ya no va a subir más. Entonces, lo que hace es que está haciendo como una tapareda de la célula completa de brisa y entonces la está achatando. Ya no crece tanto. Como al achatarla, lo que hace es debilitar la célula completa y por eso creemos que la magnitud del viento en general de brisa, asociado a la brisa, se está debilitando. Sin embargo, este primer frente que va entrando, al tener este contraste térmico tan presente, sí que entra con fuerza, pero son los primeros minutos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Seguimos? Pues podemos coger todos el abanico después de esta charla y vamos a la última charla de la tarde. Suena una canción, una música que han compuesto mis compañeras y compañeros de la Unidad de Ciencia Abierta de Fisabio. A ver si puede sonar. La han compuesto con inteligencia artificial. Habla de ciencia abierta para todos, de ciencia abierta para la innovación. Y van a explicarnos el lema de esta noche, de su charla, que es Vivir la ciencia abierta. Ellas son Patricia, Dámaso, Andrea, Isa y Paula. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un auténtico placer compartir con vosotros este ratito de Ciencia y Cañas. Nosotros, como ha dicho Mila, somos Patricia. Paula. Gritamos. Y Andrea. Vamos, hemos subido todo el equipo de fútbol al escenario, ¿no? Pero lo que somos y somos de verdad es muy fans de la ciencia abierta. Y vosotros diréis, esto de la ciencia abierta, oye, ¿esto qué es, no? Bueno, pues para nosotros lo que es una forma de vida científica, una forma de hacer ciencia. Pero bueno, para aterrizaros un poquito más este concepto más abstracto, esta definición, nos gusta mucho utilizar la definición que tiene la UNESCO en la recomendación precisamente de la UNESCO sobre ciencia abierta, que se publicó allá por 2021 y que fue firmada por 194 países de todo el mundo, donde para la UNESCO la ciencia abierta es un concepto que combina diferentes prácticas, diferentes iniciativas, pero todas con un mismo objetivo común, que es abrir todo el proceso científico para que éste sea más accesible, reutilizable y disponible abiertamente. Si os fijáis aquí en la imagen, donde en el centro se encuentra la ciencia abierta, se despliegan diferentes patitas, que son los componentes de la ciencia abierta. Hablamos no solo de lo que quizás nos pueda sonar o sea más familiar para todos, el acceso abierto a los resultados de investigación. Es mucho más. Hablamos de abrir y compartir datos de investigación. Hablamos de abrir y compartir metodologías de trabajo. Hablamos de abrir y compartir software. Hablamos también de un concepto muy interesante, que es el concepto de la ciencia ciudadana, que implica la participación activa de la ciudadanía, de las personas, en los procesos de investigación. Por tanto, esta forma de hacer ciencia implica adoptar precisamente esas prácticas y esos principios de la ciencia abierta en las investigaciones. Y por eso nace la Unidad de Ciencia Abierta de Fisabio, para acompañar y para dar soporte a toda nuestra comunidad científica en la adopción de esas prácticas de ciencia abierta en todos sus procesos de investigación. Bueno, hasta aquí yo no sé si os he convencido un poco más de esto de vivir la ciencia abierta, pero bueno, si no es así, no os vayáis todavía, porque mi compañero Dámaso tiene una propuesta que haceros. Bueno, como han estado comentando, tenemos unos abanicos, ¿no? ¿Tenéis todos? Espero que tengáis todos. Entonces, la ciencia abierta, tenemos la participación ciudadana. Entonces, en esta parte queremos que participéis. Entonces, mis compañeras van a ir presentando unos enunciados, ¿vale?
Y muy simple, queremos conocer si estáis a favor o en contra de ese enunciado. Muy simple. Si estamos a favor, levantamos el abanico y que se vea bien. No estamos a favor, nos quedamos sin levantar el abanico. ¿Todo claro? Fácil, ¿no? Bueno, pues, Andrea. A ver, esos abanicos. A ver, la ciencia es solo para investigadores profesionales. La ciudadanía no puede mejorar una investigación. Venga, ¿qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con este enunciado? Uy. Pocos abanicos. Pocos abanicos veo, ¿eh? Si están de acuerdo, que abran el abanico, que sí. Y Lo están haciendo muy bien, es no que están de acuerdo. ¿Ah, sí? No están de acuerdo. Lo están haciendo bien. ¿Quién está de acuerdo con el enunciado? Ay, perdón. ¿Nadie? Muy bien. Entonces quiere decir que sabéis lo que es la ciencia ciudadana. ¿Alguien me puede explicar Perfecto. por qué está de acuerdo con este enunciado? ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Alguien? Va, que veo caras aquí conocidas que de sobra... Yo soy muy brasas. A ver, ¿no? ¿Quién ha dicho? ¿Por qué pensáis que la ciencia no es solo para investigadores? Venga. Me lanzo yo. Pues no solo para investigadores, pues también por temas personales. Yo soy economista, empecé trabajando con temas de informática y demás, y de repente me encontré en el mundo de la ciencia por devenir de la vida, y la verdad es que la estoy disfrutando. Yo trabajo con proyectos internacionales y veo cómo realmente están participando los ciudadanos, los familiares, y la verdad es que me siento muy orgullosa de trabajar en donde trabajo y con quien trabajo y todo lo que hacemos. Entonces, ole a los científicos y a todo el mundo que está aquí. Gracias. Pues como dice Eugenia, yo también, yo vengo del mundo del arte, o sea, historia del arte, nada que ver, pero he caído aquí en la ciencia ciudadana y me apasiona la ciencia, la investigación. Entonces, es verdad que la ciencia ciudadana lo que permite es ese acercamiento del ámbito científico, ese acercamiento hacia la sociedad del ámbito científico. Y los proyectos de ciencia ciudadana... A ver qué pasa. Perdón. Y los proyectos de ciencia ciudadana generan esa colaboración activa muy, muy importante en todas las fases del proyecto de investigación, junto con los investigadores científicos, que generan un nuevo conocimiento. Los resultados son todavía mejores y, sobre todo, que para mí es muy importante, conciencian a la sociedad de la importancia de la investigación científica, crean conciencia de la importancia de la investigación científica. Exacto. Pero tanto a nivel social, es verdad, como en salud. Así que estamos todos de acuerdo que la ciencia ciudadana para arriba, ¿no? Living. Bueno, pues doy paso ya a mis otros compañeros. Siguiente enunciado. La siguiente pregunta es... Uy. ¡Oh, me cago en la mano! Lo siento. Bueno, vamos a hacer como si no lo hubiésemos visto. Algunos datos son demasiado sensibles para ser compartidos. Uy. Hola, esos abanicos. Me alegro que hayas levantado todos los brazos, ideal. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta es que sí. Entonces, la ciencia abierta, uno de sus objetivos o aspiraciones es compartir los datos, compartir los resultados, compartir los métodos para hacer que el conocimiento avance. Pero no todo puede o debe ser compartido. Áreas como la medicina, las ciencias sociales o la genética, los investigadores utilizan datos sensibles, utilizan datos de las historias médicas, utilizan datos biométricos o de comunidades vulnerables. Estos datos no deben ser compartidos sin más, porque estamos poniendo en peligro la ética o la privacidad, incluso hablando ya de protección de datos. Estos datos debemos... Un pilar, ¿no?, de la ciencia abierta que hablamos muchas veces en temas de datos es que tiene que ser tan abierto como sea posible, pero tan cerrado como sea necesario. Los datos, antes de ser compartidos, tienen que ser tratados, se tienen que anonimizar, se pueden desagregar o se puede quitar cualquier tipo de información que creemos que no
no puede ser publicable, ¿vale? Luego tenemos otro tema que sonará a alguno de vosotros, que son las licencias Creative Commons, que lo que hacen es flexibilizar esa apertura de los datos y las posibilidades de reutilización. Como he dicho antes, la ciencia abierta al final lo que busca es compartir, pero compartir con responsabilidad, protegiendo tanto a los participantes como al valor del conocimiento. Entonces, sí, es cierto, hay algunos datos que efectivamente no pueden ser son sensibles y no pueden ser compartidos sin ningún tipo de protección. ¿De acuerdo? Lo siento. Vale. Pues venga, vamos con la tercera. Si una investigación está en Internet, se considera ciencia abierta. A ver, ¿qué pensáis? Uy, esta no. Me da a mí que... ¿Ni un solo abanico? ¿Ni una? No. ¿Respuesta? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Siguiente slide. Porque hemos dicho que los resultados de investigación, para que puedan ser considerados que cumplen con estos principios de ciencia abierta, bueno, pues tienen que darse una serie de cosas, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas. En primer lugar, y estamos hablando del mundo Internet, estamos hablando, imaginaos, de resultados de investigación que pueden ser, o sea, que son archivos digitales, objetos digitales. Pensamos en un artículo científico, pensamos en una base de datos, por ejemplo. Bueno, pues lo primero que tiene que pasar es que en este universo, ¿no?, de Internet sean localizables, sean encontrables. Es decir, es a que yo pueda acceder dentro de este universo, ¿no?, de Internet y pueda encontrar ese archivo digital, que es ese resultado de investigación, sea el que sea, ¿no? ¿Y cómo se consigue encontrar? ¿Cómo se consigue localizar? Bueno, pues con algo que se llama identificador digital persistente, que puede ser, con sus siglas en inglés, DOI o Handle o otro tipo, ¿no? Que no es más que el DNI de ese archivo digital. Es una serie de dígitos, pero que identifica de manera inequívoca a ese archivo digital y puedo localizarlo en este universo de Internet. Pero es que además, una vez que yo ya lo he localizado, a este archivo digital, a este resultado de investigación, tengo que ser capaz de acceder a su contenido. Y para ello, pues entre otras muchas cosas, tengo que hacer que ese formato de archivo sea un formato abierto, que cumpla con una serie de características que me permita que, independientemente del software que yo utilice para abrir ese archivo, pueda acceder a su contenido. Pero es que además, ese archivo digital tiene que ser interoperable. Es decir, que entre sistemas de información, entre diferentes plataformas, se hablen el mismo idioma, el mismo lenguaje y se puedan interconectar entre ellos. Y además de todo esto, el fin último de la ciencia abierta, ese archivo digital y su contenido, sobre todo, tiene que ser reutilizable. De nada me sirve localizar, acceder, si después no puedo reutilizar esa información. Y para ello, como comentaba mi compañera Isabel, tenemos a nuestras amigas las licencias abiertas, las Creative Commons, que me van a permitir utilizar ese contenido, esa información, sin restricciones o con menos restricciones. ¿De acuerdo? Pero es que, además, para poder garantizar la conservación de esos resultados de investigación a largo plazo, un tiempo mantenido, lo que se recomienda es que se conserven, que se depositen en un repositorio de confianza, que llamamos, que tiene que tener unas características especiales. Yo creo que a todos, todas, nos ha pasado en algún momento, estamos bicheando por Internet, queremos acceder, queremos clicar el enlace, un enlace cualquiera, una URL cualquiera, para acceder a un documento que queremos visitar o una página web y ese enlace está roto. Pues con el DOI y con los repositorios de confianza y con la información depositada ahí, esto no sucede. Porque independientemente de dónde esté o de lo que pase en Internet, siempre podré acceder al documento. Así que, bueno,
decimos que si está en Internet pero no se puede reutilizar esos resultados de investigación, no tienen licencias que permitan su uso libre y hay algún tipo de barrera técnica, legal, económica para acceder, pues no estamos diciendo que cumplimos con la ciencia abierta. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Para uno más? No, ya está fatal. Vale, pues entonces ya os lo decimos así rápido. ¿Compartir los resultados de investigación ayuda a progresar más rápidamente a nivel mundial? ¡Venga, abanicos arriba! Uy, no muchos, ¿eh? No muchos. Sí, efectivamente. Vale, me saltó un poco la explicación, pero efectivamente sí. Entonces, bueno, no sé si os hemos llegado a convencer sobre los beneficios y la importancia de la ciencia abierta. No sé si os habéis hecho fans de póster, como lo somos nosotros, de la ciencia abierta, pero bueno, al menos esperamos haber transmitido un poco lo que es el concepto y sus beneficios. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas. Feliz Ciencia y Cañas y hasta pronto. ¿Preguntas para el equipo de la Unidad de Ciencia Abierta de Fisabio? ¿Por ahí? Vale. Bueno, es muy complicado a veces hacer a muchos artículos científicos por los derechos y por todo eso. Y me resulta curioso que habléis de ciencia abierta. O sea, pregunto, por ejemplo, iniciativas como SciHub, que puedes hacer a todos los artículos, o el hecho de que tú no puedas acceder a cualquier artículo. O sea, ¿qué posición tenéis frente a eso? Habláis de ciencia abierta, pero no ciencia abierta legal. Exactamente. La que está en el sistema. ¿Qué pensáis del sistema? Mojaros. ¡Uf! Yo sabía que esto iba a pasar. Efectivamente, o sea, el sistema necesita cambiar. De hecho, todas las iniciativas a nivel mundiales, europeas, etcétera, van en ese camino, ¿no? O sea, no se puede pedir por una parte, estamos grabando, ¿no? Pero bueno, pedir por una parte a la comunidad científica que cumpla, ¿no?, con los principios de ciencia abierta, los que sean, ¿no? Pues hay unas exigencias y unas obligatoriedades que hay que cumplir, ¿no? Pero que por otra parte se mida al personal investigador por el mismo rasero que se medía años y años atrás, ¿no? Factor de impacto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ahora creemos que sí que ha venido para quedarse, ¿no?, la ciencia abierta, pero sobre todo lo que tiene que venir es, y lo que está viniendo, es todo un movimiento de reforma de evaluación de la ciencia para que realmente se incentive, más que se incentive, se reconozca que las prácticas de ciencia abierta implican una ciencia excelente y que en todas las agencias de evaluación, que muchos del personal investigador que está aquí hoy sabrán muy bien a lo que nos referimos, ¿no? Pero que las agencias principales de evaluación de la ciencia, etcétera, se adecúen a todo esto, reformulen todo el proceso de evaluación de la ciencia y que están en ello, y estamos avanzando y dando pasos para que efectivamente el personal investigador pueda adoptar estos principios de una manera legal, cumplir con los principios de ciencia abierta legalmente y con el beneficio de todos. No sé si te he contestado, pero vamos, yo no soy nada fan de SciHub, claro. Te voy a decir. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues acabamos la sesión por hoy. Esperaos todos aquí. Vamos a acabar con un selfie de todos los ponentes de esta noche. Por favor, que suban todos aquí, organizadores también. Un selfie con el público. Podéis levantaros ahí en el selfie. Os recuerdo, por favor, que rellenéis la encuesta de calidad. Son 2 minutos y nos sirve, ¿vale? Nos es muy útil. Gracias. Volvemos después del verano con Ciencia y Cañas.